Buenas tardes, amigos. Gracias por estar en esta sobremesa. Hoy vamos a hablar de educación y nos vamos a centrar en una pregunta. ¿Qué discuten los gremios docentes? Es un tema que lo venimos planteando de manera recurrente. Lo hemos dicho, se lo hemos dicho a Darío Abán, se lo hemos dicho a gente que va a competir el próximo martes, que los gremios tienen una corresponsabilidad, obviamente en mucho menor grado, que el gobierno en los resultados que tienen los chicos, los alumnos en la República Argentina. ADEP está yendo a elecciones el próximo martes, hay 3 listas que compiten, bueno, y de eso vamos a charlar. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Si se discute una cuestión salarial que es absolutamente legítima hacerlo, o se discute la cuestión salarial y otras cosas más. Hoy nos van a acompañar integrantes de la lista 7 que se llama Verde Celeste. Me refiero a Silvana Mercado, que es candidata a secretaria general de ADEP, y Oscar Tapia, un conocido ya de la casa, candidato a secretario previsional. 30 segundos y estamos con ellos. Seguimos, lo habíamos anunciado. Silvana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Oscar, un conocido de la casa. Sí, bueno, muchas gracias también. Gracias por venir. Decía mucho que no venía en sobremesa, ¿eh? No, pero siempre estaba comunicándome... Por teléfono hablábamos. Producción, sí, con algunas cuestiones. A ver, preguntaba al principio, ¿qué discuten los gremios hoy? Y muchas cosas. Como vos decías, no es solamente el tema salarial el que se tiene que discutir, si bien es cierto, es uno de los ejes principales de los sindicatos, tenemos que discutir también lo que es la currícula, los distintos diseños que hacen a los contenidos que se trabajan en los distintos niveles educativos, lo que es infraestructura, lo que es la dimensión que abarca el sistema educativo para defender una escuela pública que tenga garantía de calidad e integración en los distintos establecimientos y que abarque a todos los niños de la provincia, en el caso de Jujuy. Claro. Oscar, alguna vez el señor Bullrich, que acaba de dejar de ser senador nacional por esta enfermedad que tiene, alguna vez hizo un diagnóstico educativo diciendo: tenemos edificios del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Cómo arreglamos este lío? Bueno, yo creo que hay que centrar el tema educativo, no voy a decir nada nuevo, pero que sigue siendo un desafío, en encontrar el interés del alumno. La única forma de que una persona aprenda es cuando tiene interés. Si no tiene interés, si vos no le creás también el interés, porque el maestro lo que tiene que hacer es, a partir de una currícula, así como decía Silvana, donde están determinados ciertos contenidos que los alumnos deben ir alcanzando para ir promoviendo. Primer grado vos tenés que lograr que sepa sumar, restar, que conozca el abecedario, que pueda empezar... que empiece a armar oraciones simples. Bueno, va profundizándose a medida que los chicos van avanzando en la educación. Y nosotros, esto que vos señalás, que es tan cierto, no tenemos los mismos intereses que los alumnos, claro. ¿No es cierto? Entonces, es más, hay códigos de comunicación, ¿no? En lo tecnológico, es tal vez muchos alumnos de 7, 8, 10 años puedan manejar más tecnología que algunos maestros. Esta es una realidad. Es que los tipos como yo somos migrantes digitales, nos tuvimos en la obligación de aprender. Ellos ya nacieron con este chip puesto. Así es. Sí, la herencia cultural y la herencia tecnológica es totalmente distinta. Nuestro juego, para decirte, en mi infancia no había televisión siquiera en Libertador. Nosotros, para ver televisión, teníamos que venir a San Salvador de Jujuy, donde había un solo canal. Claro.
Y nuestra diversión era jugar a la bolilla, a la moneda, o a la tincha, y a la pelota. No. Entonces, hoy los chicos han logrado un acceso a todas las cuestiones digitales, los juegos, a través del celular. Nosotros veíamos cuando éramos jóvenes a James Bond, que tenía un teléfono en el auto y nos parecía algo que nunca hubiéramos ciencia pensado. ficción. Era ciencia ficción. Entonces, eso hace que nuestros niños, nuestros alumnos y nuestros jóvenes tengan intereses muy diferentes a lo que nosotros tenemos. Aquí hay que lograr que el maestro entienda esos intereses y pueda apelar a esa tecnología que tiene que ser una herramienta para captar esos intereses y también lograr esos contenidos que señala de la currícula. Que no es tan fácil, es un desafío muy grande. Claro, pero me parece que eso es imposible hacerlo sin la participación de los actores del aula, que son los maestros, porque resulta ser que de algunas poltronas vienen algunos iluminados políticos y dicen, a partir de ahora hagan esto, esto y esto. Perdón, yo que estoy en el aula, ¿no me escuchan? Claro, lo que pasa es que, como decíamos quizás conversando antes, desde el gobierno, de nuestro gobierno, lamentablemente, muchas veces toman políticas o modalidades que han sido desarrolladas o aplicadas en otros países, en el viejo mundo, digamos, y tratan de traerlas al nuestro para ver si aquí funciona. Porque como fallaron allá, entonces la traen acá para ver si funciona. Algunos ni siquiera fallaron. Sí. Alguna época este gobierno decía el modelo de Finlandia. Pero en Finlandia los chicos tienen internet en la escuela. Es otra realidad. Claro. O sea, convengamos, nosotros para aplicar un modelo en lo que es nuestra república y más en nuestra provincia, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Porque, ¿cuál es la realidad de la educación en Jujuy? Y la realidad de Jujuy es distinta, evidentemente, a la del resto del país y al resto del mundo. Y si usted la tiene que describir, ¿cómo describe la realidad educativa de Jujuy? Y nosotros en la realidad educativa de Jujuy tenemos una situación donde no se está contemplando al docente que está en las aulas, que tiene que lidiar con muchas situaciones que no son las que estuvo, digamos, en su momento. El docente tiene que llegar a las escuelas, trabajar con los chicos, ayudarlos a tener un pensamiento crítico, a analizar las situaciones que se le van planteando en las aulas, y muchas veces el maestro en las escuelas se está dedicando a otras cosas que no tienen nada que ver con el hacer pedagógico del aula. El docente en las aulas en este momento se convierte en un profesional multifunción y por ahí no te voy a decir que descuidamos, pero en el trajín de ayudar al niño, de ver que el padre no tiene los recursos como para mandarnos a la escuela, de ver que el niño llega a veces y se desmaya porque no comió o que no tomó el desayuno o que hace frío. ¿Se nota hambre en las aulas? Sí se nota. Y también a veces que viene el chico, más te hablo por ahí de las zonas rurales, de la quebrada que viene, vos ves el chico que viene y le hace frío, entonces vos, como maestro, que tenés la vocación, que la llevas en el alma, no podés ser ajeno a todas esas cosas. Entonces tratás de suplir las necesidades de los niños y también tratás de llevar adelante tu tarea pedagógica en las distintas áreas. Oscar, si permite... Quería señalar, cuando vos decías, y Silvana señalaba, se dedica a hacer otra cosa. Y está relacionado con lo que este ministerio que hemos tenido en estos últimos años, ha desarrollado como una política que es una política de control eminentemente administrativo. Yo siempre te escucho, aunque vos no lo creas, y vos siempre decís que no sabés mucho de fútbol, ¿no? Pero sé que sí sabés, ¿no? Esto es el jugador tiene que entrar a la cancha y debe estar antes solamente concentrado en jugar. Claro. El maestro también tiene que estar concentrado en desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el maestro... Y cuando a vos te mandan, cuando vos tenés un ministerio que ha centrado en el control administrativo
como preeminencia y lo pedagógico, o sea, lo que sucede entre el alumno y el maestro, esa relación pedagógica que le va a permitir construir su conocimiento, su personalidad, va a poder desarrollarlo como persona, está detrás del papelerío, está detrás del haciendo papelerío. tareas administrativas. Te voy a dar un ejemplo. Claro. En estos últimos, allá hace un tiempo atrás, cuando se decidió que el ministerio iba a tener delegaciones zonales, la delegación zonal donde yo estoy es la delegación quinta, la delegación de acá la tercera, la de San Pedro la número 4, se discutió cómo iba a ser, si iba a ser una desconcentración o una descentralización del ministerio. Se decidió, o digamos en ese momento se decidió que era descentralizar el ministerio. Centralizado digamos, en las leyes que estaban, en un único reglamento de licencia, por ejemplo, y que las sedes iban a ser receptoras de toda la cuestión administrativa. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros hay se llama premio a la asistencia, o sea, el presentismo que llaman, los directores del interior de la provincia, ese papel donde dice que si ha tenido falta, no ha tenido, si va a tener el premio, lo tenemos que venir y dejar acá en San Salvador, porque la sede zonal. Pero yo le planteo otra cosa peor. Un docente se enferma con gripe, fiebre, con lo que sea, ¿sí? Tiene que dejar su reposo, irse a junta médica, hacer cola el tiempo que haga que hacer cola para que le diga sí, efectivamente está con fiebre. A ver, eso es arcaico, eso es la época de la prehistoria. Y le agrego otro elemento más que tiene que ver con lo que usted planteaba al principio. El docente entra al aula a las 8 de la mañana y a las 8:30 se está acordando que tiene que pagar el alquiler, que no le alcanza la plata, que tiene que cargarle la sube al hijo, que tampoco le alcanza la plata. O sea, a todo el estrés que genera un aula, estrés en el buen sentido de la palabra, no es malo, Sí, sí. hay que agregarle todo el estrés de afuera porque tiene salarios paupérrimos, salarios que no alcanzan en la línea de pobreza. Aquí lo que tendríamos, lo que creo que nos ha venido sucediendo, por eso nosotros queremos ser una alternativa en estas próximas elecciones, es, aparte de la cuestión salarial, que es la primera, la más importante, que en estos 4 años no hubo discusión en serio, las paritarias fueron una imposición del Poder Ejecutivo no solamente hacia los maestros, sino hacia todos los sindicatos, o hacia todos los empleados públicos. También poder participar del gobierno de educación. Y hoy por hoy tenemos un gobierno de la educación en el cual los docentes no participan en sus decisiones. Te voy a ser claro, prácticamente un gobierno de facto. Nosotros teníamos una representación docente electa en la Junta Calificadora. Eran 3 representantes de docentes que se elegían por votación y que iban a cuidar nuestros legajos y a hacer nos calificaban. Yo he sido miembro de Junta, teníamos las carpetas y calificamos maestro por maestro, todos los años. El último gobierno de la doctora Calcina decidió cambiar esa cantidad de docentes de 3 a un representante por nivel. Lo cambió violando nuestro estatuto, a donde está contemplada la Junta Calificadora, pero encima no logró sustanciar la elección de ese representante. Ni siquiera tenemos ese representante. Por eso están las dudas quiénes son los miembros de Junta. Claro, de los docentes no hay. No hay duda. No hay duda. Representación docente. Un ejemplo no tenemos. Siempre los sindicatos participaron de la elaboración del anuario escolar. Sí. En estos últimos 4 años no participó más, lo hizo solamente el gobierno.
Y hoy por hoy va cambiando cambiaron ya la fecha de finalización del ciclo lectivo, porque creo que salió ahí una nota de la diputada Ferrín donde dice que era para respetar lo que dice el estatuto. Claro, porque se había violado el estatuto, que el estatuto daba los 45 días a partir del 1 de enero al 15 de febrero, y decidieron terminar el ciclo lectivo el día 23 de diciembre. Ahora lo pasaron al 29. Ahora lo pasaron al 29, pero eso muestra que donde los maestros no participan a través de su representación gremial o a través de su representación electiva, porque la Junta no es representación gremial, es representación directa de los maestros. Claro, por supuesto. Nos suceden este tipo de cosas. Y te doy algún número. Nosotros éramos 7 miembros de Junta calificadora y calificábamos 1.300 legajos cada uno. ¿Cómo hace para calificar 2? Ahora, un representante del gobierno y un representante de... ¿Cómo van a hacer? ¿Sabe cómo hacen? Por teléfono. Sí, no te olvides de... No, es imposible. Sí. Lo que pasa es que es imposible y es algo que hace a nuestra carrera docente. Y no podemos permitir, digamos, ese atropello y ese manoseo. Silvana, hace rato decía yo que el docente entra al aula y que al estrés propio de estar frente a los chicos, y hablo del buen estrés, un sano, está el otro estrés, el malo. No puedo pagar el alquiler, no tengo para cargar la SUBE, mi hijo no sé qué cosa, porque la cuestión salarial está muy mal en el nivel docente. Así es, está muy mal la cuestión salarial, tal es así que nosotros tenemos el salario del docente, del maestro de grado, de jornada simple, de que trabaja en la ciudad, por debajo de la línea de la pobreza. Eso es algo que hay que trabajar, hay que sentarse a discutir en serio, como lo decía Oscar hace rato, las paritarias, donde tengamos en cuenta las paritarias que se trabajan a nivel nacional, donde hagamos respetar al gobierno de la provincia los lineamientos que nos vienen de nación, porque conseguir los aumentos con los porcentajes que se trabajan a nivel nacional de la mano de CETERA sería muy distinto el salario de docente en nuestra provincia. Acá el gobierno dice algo y alguna razón le encuentro. Cuando el gobierno dice, la pauta salarial me la fija quien no paga los salarios. Porque la pauta salarial la fija el Estado Nacional, pero el salario lo paga el Estado provincial. Pero convengamos que el Estado Nacional subsidia y manda recursos para el Ministerio de Educación. Entonces, por ahí, entre comillas, ellos dicen no pagan porque ellos son los administradores de los fondos que manda Nación. Entonces, por ahí convengamos que entre las muletillas es medio tramposa su apreciación, digamos, porque es el Ministerio de Nación que manda los recursos, e incluso nosotros tenemos en nuestro salario para ayudar a ese salario el incentivo docente que lo manda Nación. Ahora, ¿cómo se sienta a conversar con un gobierno que durante 6 años no escuchó? Y tenemos que sentarnos, buscar nuevas estrategias, buscar nuestras políticas y por ahí entablar una lucha que empezamos en el año 2010, 2012, cuando, no recuerdo bien la fecha, Oscar, cuando empezamos a trabajar por equiparar las horas cátedras del maestro de grado con el de media. Porque nosotros trabajamos 25 horas cátedras en el aula de lunes a viernes, que sabés que trabajamos, y solamente nos pagan por 15. En su momento nos pagaban por 12 horas cátedras. En el año 87, no me acuerdo quién estaba en el gobierno, 87, 88, pero sí me acuerdo que el doctor Fellner era ministro y que es uno de los que firma. Se decide hacer una relación nivel medio con nivel primario. Esa relación pone el maestro de grado de jornada simple en su cargo al equivalente a lo que gana un profesor con 12 horas cátedra. ¿Cuánto trabaja un maestro? En las 4 horas trabaja 25 horas cátedra. Por semana. Por semana. Son 4 horas por día, sacale los recreos, trabajas 5 horas cátedra. Lo cual es mentiroso, porque el docente llega a su casa y tiene que preparar la clase el día siguiente, aparte, digamos. Hablamos de las horas presenciales. Hablamos de las horas donde está, ¿no? Sí. Pero, trabaja el equivalente, si un profesor de secundario trabajara desde las 8 hasta las 4, hasta las 12, trabaja las 4 horas reloj, cobraría por 25 horas cátedras. Sí. El maestro cobraba por 12 horas cátedras. ¿Y por qué ese desfasaje? Bueno, porque
hay una decisión política que hubo en ese momento. Para pagar menos. Para pagar menos. Claro. Por eso el maestro está por debajo de la línea de pobreza. Nosotros en el 2003, 2004, plantamos una carpa que estuvo 9 meses frente a la Casa de Gobierno. Y logramos que esa relación cambiara un poquito, a 15 horas cátedra. O sea, hoy un maestro que trabaja en una jornada simple, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cobra lo mismo que un profesor que trabaja 15 horas. Cobra igual que un profesor que trabaja 15 horas. Nosotros entendemos que a igual trabajo, igual remuneración. Ahora, y este es el objetivo que nos planteamos en lo salarial, es la equiparación del nivel primario e inicial con el nivel medio. a ver, corríjame si me equivoco. Tengo la sensación que este gobierno, el gobierno provincial, usa la docencia de todos los niveles como variable de ajuste por la debilidad gremial. No te corregimos. Es lo que está pasando, digamos. En este momento nosotros tenemos una conducción cuya gestión ha desmovilizado a los colegas y ha hecho descreer en muchas cosas. Entonces, el gremio que teníamos hace muchos años, que era panteón de lucha, que salían los docentes y al cual los otros sindicatos se plegaban para conseguir muchas cosas, no es el mismo. La gestión que tenemos ahora actualmente en nuestro sindicato ha hecho que el docente se quede quieto, que tenga miedo, que no salga, que se quede en la casa quizás por perder un presentismo, porque como vos decías, si tenemos un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, que no nos alcanza para pagar la luz, que no nos alcanza para pagar el gas, el alquiler de los chicos que estudian afuera, entonces el docente no se va a atrever, digamos, a hacer una medida de fuerza que le implique un descuento de entre 5 y 7 mil pesos en su sueldo. ¿Me permite un paréntesis? Sí. Ese día, o sea, un día que le descuentan al docente son 5.000 pesos más o menos. Entre como 5 mínimo. y 7 mil pesos. Bueno, Si tiene un cargo mayor, mayor. Es más. Bueno, supongamos, redondeamos en 5. El gobierno le paga 5.000 pesos por jornada laboral. Es medio raro esto, ¿no? Cuando Silvana dice que hemos tenido una conducción, o tenemos actualmente una conducción que dejó, una conducción laissez-faire, como dice, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Nos sucedió que nosotros en el 2017 conseguimos un convenio que se firmó entre la provincia y el ANSES, que garantizaba que todos aquellos que se jubilaran podían blanquear las sumas en negro. Eso significaba que el maestro que se jubilaba iba a cobrar todas las cifras en negros que la tenía, y que es bastante. Estamos hablando de un maestro de jornada simple, un maestro de grado de jornada simple, partiendo de 16, 17 mil pesos por mes. Se firmó, todos los maestros que se jubilaron a partir del 2017 cumplieron. Hay una cantidad de maestros que se quedó antes del 2017 que están teniendo inconvenientes y que supuestamente en estos días el ANSES le iría dando la posibilidad de ir blanqueando. Pero a partir del 2017 en adelante, que se logró firmar ese convenio, los maestros se jubilaron bien, digamos, se jubilaron prácticamente con lo que corresponde, con la misma jubilación, casi con el mismo sueldo del activo. O sea, no notaban. En el 2020 lo suspendieron. El gobierno decidió... El gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia. ¿Unilateralmente resuelve eso? Según ellos, detrás de la aplicación del que el convenio tenía 3 años, a partir del 2017. Cuando nosotros nos enteramos, empezamos a hacer presentaciones y logramos que a partir de abril, mayo del 2021 se reiniciara el descuento, el código que blanqueaba las cifras en negro. Todos los maestros que hoy estamos en condiciones de jubilarnos en estos tiempos, ya empezamos a tener ese código de blanqueo detrás de esas presentaciones que nosotros hicimos.
en su momento, y tenemos nosotros ahí, lo único que hizo la comisión directiva fue sacar un parte de prensa comunicando que a partir de abril del 2020 no había más blanqueo. En el caso de un director es 23, 24 mil pesos menos por mes. Y voy a decir yo el mío. Si yo no hacía el blanqueo, mis cifras en negro son 28 mil pesos. O sea, eso no lo cobraría cuando me jubile. Claro. 28 mil pesos menos en el haber jubilatorio. Es una fortuna. Hoy es una fortuna. Es el alquiler de mi hijo estudiando en Tucumán. Logramos que esto se vuelva a poner en vigencia. Merced también, aquí hay que decirlo, a la voluntad del gobierno nacional, del ANSES, de recibir con mínimos aportes algo que, digamos, flexibiliza la ley de jubilaciones de los docentes, porque la ley dice que vos tenés que hacer el aporte 10 años. Claro. Entonces ellos dicen, bueno, con 2 años que vos aportés, mínimamente, me conformo y te jubilo. Lo dejaron pasar. A ver, los maestros que se jubilaron de abril del 2020, o sea que cumplieron esa fecha, hasta abril del 2021, se jubilaron sin blanqueo. También fuimos a hablar con la gente de la Dirección Provincial de Personal y ya están empezando a esos docentes que se jubilaron sin blanqueo a hacerle el reajuste salarial por la buena voluntad del ANSES, y ese dinero que hubieran perdido, por eso te decía, el mínimo 16, 17 mil pesos. Claro. Van a poder hacerlo con reajuste y recuperar. Y eso hace a la gestión. Y eso hace a la gestión del sindicato también. Silvana, nos quedan 3 minutitos. ¿Por qué los docentes tienen que votar a la lista 7 verde celeste? Y nosotros esperamos que los colegas nos acompañen en este 14 de diciembre por la trayectoria que tenemos, por los logros que tenemos detrás nuestros en las distintas conducciones, como lo decía Oscar, y porque vamos a pelear por esos espacios que hemos perdido, por el espacio en Junta Calificadora, por los espacios en el Ministerio, para que tengamos todas nuestras reglamentaciones y nuestros estatutos defendidos desde el gremio, y porque recuperemos todos los derechos que hemos ganado en la calle durante años de lucha, para que el maestro se sienta representado, se sienta contenido y se sienta seguro de que su gremio va a ser arte y parte en el camino para que podamos mejorar no solo nuestros salarios, sino la educación pública. Me gusta que he escuchado un concepto que a veces tengo la sensación que se va perdiendo, ¿no? Muchas veces referentes gremiales y demás se refieren como los trabajadores de la educación. Y hoy escuché de vuelta el concepto de maestro, que me parece que es la esencia, ¿no? Así es. Así es. Gracias, Silvana. Gracias, Oscar, por haber venido. Gracias a ustedes por habernos invitado. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos vamos a juntar el lunes acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao, hasta luego.